No hemos podido elegir canciones porque por pura lógica yo hubiera elegido otra y no voy a poner la original porque la cantan ellos muy bien en el espectáculo Novio de España, que sería Violetas Imperiales, o la de Carmen Morales, que a mí me ha sorprendido enormemente la tesitura de esta mujer. Digo, puede pero con bueno, todo. puede absolutamente con todo. Bueno, el Novio de España es una función extraordinaria, no tengo que ponerle más apodo, porque en cuanto la vi me enamoré de la función. Ya me pasó con la anterior, en la que se recreaba algo que no ocurrió, pero que podía haber ocurrido perfectamente, ¿no? El encuentro de Concha Piquer con dos grandes, como era Lorca y uno de los grandes letristas de la historia de la copla. Y en esta ocasión nos vamos a situar en el año 1952, donde se rodaba un nuevo encuentro entre dos artistas muy conocidos. Por un lado, la ya estrella Carmen Sevilla, y por otro lado, el reencuentro de nuevo y ya la estancia en España de todo un ídolo de masas que fue Luis Mariano, no solamente en España, sino sobre todo en Francia, donde era el rey de la opereta. Bueno, pues en ese rodaje, en una noche en la que Luis Mariano quiere comentarle algo a Carmen, van a ocurrir muchísimas cosas, tantas que solamente las podréis ver en el Teatro de la Latina hasta últimos de mes. Pero no hay que llorar, porque van a irse de gira. Así que dentro de nada lo que tenéis que estar es muy atentos a vuestras ciudades, porque van a hacer una gira, ya vienen de estar en otros sitios, pero van a estar en nuevos sitios con este elenco que hemos visto en Madrid. Tengo que decir que la disfruté muchísimo, que llegó a emocionarme en otros momentos, que tenía al lado un señor que no hacía más que llorar, pero venga a llorar, a partir de la mitad de la función, y ya al final le tuve que preguntar, ¿pero le pasa a usted algo? ¿Es algo que le produce la función? Porque ya me despertaba curiosidad, ¿no? Y me dijo, no, es que es tan emocionante todo lo que están contando, todo lo que yo pude vivir en un momento dado y no tuve la libertad suficiente para poder expresarme, que me siento tan reconocido, que para mí es tremendamente emocionante, porque no se suele ver este tipo de funciones donde se hable de un pasado y de unas gentes que vivimos en un país donde nos pasaron muchas cosas y donde tuvimos que ocultar muchas. Y yo creo que es la mejor definición, vista desde un punto de vista de un espectador que no le hubiera preguntado si no hubiera llorado tanto el hombre, pero de verdad que me conmocionaba mucho. O sea, yo le miraba y digo, pero porque ya era con hipitos, o sea, hacía hipos y el pobre lo pasaba bien porque era una forma, pero también era una forma de recordar algo que no lo pasó bien. Y eso se cuenta mucho en El novio de España. Juan Carlos Rubio, felicitarte de nuevo como escritor, como Muchísimas director, gracias. como el rey Midas de muchas cosas. Bueno, Rey Midas no lo creo, pero sí la fortuna de trabajar con producciones con repartos como los que tenemos, con todo el equipo creativo que ha hecho este espectáculo, y gracias a los productores, que son los que al final están arriesgando capital para que podamos seguir cumpliendo sueños, que es lo que hacemos nosotros, los creadores, cumplir sueños. Pero que te dejen hacerlo, Juan Carlos, es todo un lujo. Desde luego que sí. Yo creo que hay un hueco ahí para este tipo de musical diferente. Siempre les digo, es una obra de teatro con canciones. Es una historia que podríamos quitar las canciones y creo que también podría funcionar. Lo que pasa es que la música, ese patrimonio tan increíble que tenemos de canciones tan variado como en El novio de España, desde tango, opereta, zarzuela, cuplé, todo eso aporta un lugar extraordinario y creo que es un lujazo poder estar completando esta trilogía. Bueno, tengo también como invitado a Cristian Escuredo, que le conozco hace ya tiempo, que lo hace cada vez mejor. Muchas gracias. Que me ha sorprendido mucho tu Luis Mariano, porque digo, pero este hombre, que yo le he visto cantar porque ha trabajado en musicales, en 33, el Priscila, y obras que no tienen nada que ver con los musicales. Digo, pero ¿cómo va a llegar a la tesitura de este hombre tan marcado en la memoria de tanto? Pues ahí está, no solamente defendiéndolo, sino haciéndolo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ha habido mucho trabajo detrás. Ya. Sí, antes hablaba contigo y te decía que ahora ya es como más fácil, ¿no? En el momento en el que ya lo tienes, pero sí, he tenido que trabajar mucho. He estado un año entero preparándome para poder cantar estas canciones y con una técnica lírica, algo que no estaba en mi manera de hacer. Luego hablaremos, pero es como un bombón envenenado, o lo haces bien o Sí, te va todo el mundo en fila. Los personajes que existen es lo que tiene, pero bueno, tenemos la suerte de que nos alivia Juan Carlos diciendo que esto no es un Tu cara me suena, igual que tampoco es un retrato de la realidad, sino que también hay mucha ficción, y lo mismo en nuestra composición de personajes. Ahí está. Bueno, y estoy encantado, de verdad. Con la vuelta espero que sea definitiva, que no se me vuelva a marchar, porque es como el Guadiana, de pronto desaparece, de pronto vuelve, de una actriz estupenda, sobre todo de teatro, Carmen Morales. Es decir, yo
he disfrutado con muchas de sus obras, ella lo sabe, desde yo casi la conozco desde que era pequeña, porque tuve mucha relación con su madre, fundamentalmente, pero independientemente, cuando ya la vi como actriz, digo, esta chica es estupenda, y va creciendo. De pronto desaparece, porque quería cuidar a su hijo. De pronto se casa, y vuelve a desaparecer. Y ya cuando me dijeron, Carmen Morales... Aquí. Claro, y de pronto digo, Carmen Morales está ahí, y me llevé tal sorpresa. Y digo, a ver qué hace. Y Madre mía. lo que el público se divierte contigo, Carmen. Es que es lo un bien bomboncito. que cantas, es un bomboncito, pero Es hay que un hacerlo, bomboncito de como dice Juan personaje, Carlos. sí, Todos sí. son bomboncitos, pero hay que hacerlos. Y estás estupenda, Carmen. Muchas gracias, Andrés. No, la verdad es que, pues eso, un regalazo que me ha hecho aquí este señor maravilloso. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Pasé mucho miedo al inicio porque es verdad que fue como deprisa y corriendo y tuve muy poquitos ensayos, pero es que ha sido fascinante el proceso de dejarme llevar por Juan Carlos en su dirigir, y ha sido, pues la verdad es que ha sido como muy fácil el entrar dentro del personaje de la marquesa, y la estoy disfrutando muchísimo. Pues Y bueno, bueno. y con mis compis ya ni te cuento. La gente ríe a morir con todas, Sí, sí. porque menudo es el personaje, o sea... Maravillosa, Sí. es maravillosa, es muy osada y es muy tierna también, y tiene un Y pasado... muy maligna. Maligna tampoco. Obvio, no, tiene un poco de cruela, no me digas que no. No, ella está enamoradísima de esta mujer y cómo no, ¿sabes? Sí, pero ¿cómo utiliza todas sus artes para conseguir no solamente los favores de Carmen Sevilla, Hombre, sino evidentemente pero porque de la lo suyo le sociedad en costó. sí? Sí, desde la, Esas desde la- amistades. desde la pulga, imagínate, lo que Imagínate tuvo todo lo que ha vivido esta mujer. Lo que tuvo que vivir esta Bueno, esta ella la mujer. defiende porque el actor tiene que defender su Claro personaje, que sí, claro contarle que las sí. luces y sombras. Creo que no somos seres de una sola dimensión, todos tienen ahí detrás, y como ella dice, la marquesa oculta un pasado con un Pasado. hermano exiliado también que la conecta con Luis Mariano, o sea, lo que hay detrás de esa imagen que podemos tener muchas veces, ¿no? Que rascas un poco y nos parecemos mucho más, Andrés, de lo que nos diferenciamos. También En es cuanto verdad, rascas también es y verdad. vas al ser humano dentro, somos muy parecidos. Luego ya nos cogemos hábitos y posiciones y enfrentamientos a veces adquiridos, que no son nuestros, pero llega esa ola que nos arrasa y nos lleva a un lugar en el que podemos hacer cosas terribles, ¿no? Pero de fondo, yo quiero pensar que de fondo la gente es buena gente. Yo también, en pero algún me lugar. cuesta. ¿eh? Cuesta, ¿no? A mí también, pero bueno, yo intento ser un poco Tú positivo. eres más optimista que Yo yo, creo que debe sí. ser la edad. Bueno, lo que tengo claro es que la historia, como decía, se titula en el año 52, años de rodaje de Violetas Imperiales, el segundo trabajo de Luis Mariano y Carmen. Y en ese momento el personaje tiene que demostrar su hombría, su sexualidad es muy distinta, le va a proponer en ese cariño inmenso que la tiene, que es verdad, que incluso puedo estar enamorado de Carmen, él lo comentó en muchas entrevistas y Carmen me lo comentó a mí muchas veces, y la frase que le dijo cuando se declaró, porque se declaró de verdad, a Carmen Sevilla, Carmen le dijo, pero chiquillo, ¿de qué vamos a jugar tú y yo? ¿A papás y a mamás? Eso me lo contó Carmen, por eso te digo que lo cuento como anécdota. Pero la adoraba tanto que cuando Luis Mariano murió, fíjate que tremendo, cuando muere Luis Mariano prácticamente estaba, con todo lo conocido que era, con todo lo que fue, con todo lo que significaba en Francia, porque murió en París, no había nadie a su lado. Absolutamente nadie, más que el asistente. Y llamaron a Carmen, Carmen estaba rodando, y Carmen se fue a París sin pensárselo al entierro de Luis Mariano, que le supuso una sanción y casi una expulsión de rodaje de la película, porque dejó a todo el equipo empantanado porque ella quería estar al lado de... Porque era un amor profundo. y Es que era un realmente amor, se querían mucho estos y dos. le querían mucho. Por eso, en ese momento de declaración en el que evidentemente ella le explica por qué no y él intenta entender el por qué no también, arranca toda una historia en la que vamos a ver el presente del momento que les tocó vivir a los personajes y el pasado que arrastran como una losa, sobre todo el personaje de Luis Mariano, exiliado, los padres fuera de su ciudad, y cómo
Carmen va a intentar ayudarlo a través de Cruella, no sé, La marquesa de Cangas. que vuelvan estos padres del olvido, ¿no? Y yo creo que eso es hermoso, y que el recorrido, Cristian, del personaje te ha tenido que interesar muchísimo hacerlo, independientemente del cantar, etcétera, etcétera. Hombre, ¿no? tiene un arco maravilloso de cómo empieza, cómo termina. Es de estos personajes bombón que los disfrutas mucho, pero sobre todo por el recorrido, por las fases que pasa y luego también las capas que tiene este Luis Mariano, ¿no? De cómo se muestra ante el público y cómo se muestra en la intimidad. Y también cómo se muestra él solo, porque tiene momentos privados. Y eso yo creo que para un actor es un regalo, que sus personajes tengan momentos privados y que los pueda ver el público. Claro. Juan Carlos, decíamos dónde se situaba la primera de la trilogía que va a formar esta historia de España, de alguna forma, a través de sus artistas, y esta segunda la que quisiste hacer con dos personajes muy populares, pero sobre todo el personaje de Luis Mariano pertenece, bueno, primero a los que somos cinéfilos o amantes del cine español, etcétera, lo tenemos mucho en la memoria, pero no es lo habitual en nuevas generaciones que sí has querido darlo a conocer. ¿Por qué esta pareja? Que te la habrán preguntado 1000 veces. ¿Por qué Pero has no, y te querido...? contesto como si fuera la primera. Tú no te preocupes, ahora mismo. Esto es lo bonito de hacer las cosas como el teatro, cada día es el primer día. Después de contar el estallido de la guerra, ¿no? y enfrentar a esa Concha Piquer y Lorca en ese momento clave de la historia de España, yo quería saltar al año 52, ese fue un año clave, el 51, Sí, porque es el año 52. de apertura, entre Claro, comillas. es la apertura de este país, es cuando el exilio se da cuenta ya de una vez por todas de que Franco va a seguir ahí, y mucha gente quería volver. No por volver se convertían en franquistas. Creo que hay aquí mucho de lo que podríamos hablar, ¿no? Pero hay gente que quería volver a su tierra a pesar de no estar de acuerdo con ese planteamiento. Y gente que decidió no volver, por supuesto, con todo su derecho. Creo que tenemos el derecho a elegir a pesar de todo eso. Y rastreando en figuras posibles, encontré la historia de Luis Mariano, que realmente, como tú contabas antes, se exilió en Francia con sus padres, ahí triunfó, pero los padres no podían volver a España porque no tenían el pasaporte, eran republicanos exiliados. Y me pareció como, es perfecto, porque además está Carmen Sevilla con él, hay una historia de amor, de nuevo hay personajes que no pudieron vivir sus vidas con su identidad, como hoy en día, y espero que no perdamos ese derecho, lo podemos vivir, ¿no? Como era Lorca, Rafael de León, y ahora él también, ¿no? Y creo que me daba todo el juego para contar en ese puente de la historia del franquismo de esos 38, 39 años, contar realmente esa transición, esa apertura que tuvo el país, esa luz que comenzó a entrar a pesar de tantas sombras. Y aparte, de nuevo, tenemos un repertorio musical, que aquí debo hablar de Julia Watt, mi socio siempre en estas... Porque él es una locura tenerle cerca, y las versiones y la sensibilidad que tiene para elegir los temas, junto con Rubén Olmo, que ha sido nuestro asesor, que te contaré, Andrés, que es que la abuela de Rubén Olmo era la prima de Carmen Sevilla. Fíjate. Entonces es como, cuando le conté el proyecto a Rubén Olmo, dijo, pero bueno, si es que mi abuela era prima de Carmen Sevilla, con lo cual ha sido todo muy mágico con este equipazo para contar esta segunda parte de la historia. Cuando todo se conjuga para que sea esa la historia, ¿no? Eso es. Y vosotros que vivís tan lejos, me refiero tan lejos de estos dos personajes, ¿tú cómo vives la historia, Carmen? Yo es que creo que... ¿Sabes lo bonito de esto? Que me estoy topando con gente que sí vivió la historia de verdad. Y eso es lo que a mí me emociona realmente. Porque cualquier personaje que puedes estudiar, su forma de ser, su forma de pensar, pero cuando ha sido una cosa real, que hay gente que ha venido al teatro, mamás de amigas mías que sabían la historia perfectamente, que estaban enamoradas de esa manera de Luis Mariano y por supuestísimo de Carmen Sevilla, de los dos personajes, es muy emocionante recibir ese pasado en un presente, porque es un pasado real. Y están viendo, bueno, es que la mamá de mi amiga el otro día estaba sentada y es que estaba alucinando porque era exacto a lo que ella había vivido en su adolescencia. Entonces es fascinante sobre todo eso, recoger esas ideas de gente que es real, que lo vivieron de verdad. Más que yo a ver qué siento por el pasado, ¿no? Sino que es captar a esa gente del presente y cómo ellos vivieron ese pasado. Claro. Y están encantados de ver la función. ¿Has podido revisar cosas de Luis Mariano? Sí. En cine me refiero, verle Sí, cómo se movía, cómo actuaba. Claro, ¿Era es que, necesario? hombre, a mí me parece muy enriquecedor cuando te toca hacer un personaje que ha existido y que tienes material gráfico Para cogerlo. poder visualizarlo. Yo creo que es muy, muy rico eso, pero también es muy rico que eso sirva para alimentar tu imaginario y hagas tu propuesta. Y luego con la historia, pues mira, lamentablemente es que hay cosas que no han cambiado. Entonces, qué bien contarlas para que nos demos todos cuenta y sobre todo para que no se repitan las nuestras.
Pero, ¿Cómo crees que era? Como lo estás representando, ¿cómo crees que sufría, que sentía? pues mira, yo vivo muchísima frustración con el personaje. Quiero decir, me divierto mucho jugando con esa frustración, pero yo veo que estoy a flor de piel constantemente. Tengo momentos donde me divierto mucho, donde también me enfado mucho por el miedo que tiene el personaje y se enfrenta, pero está muy vulnerable y me parece bonito jugar con eso. No sé, aquí mi música. No, me parece maravilloso. Está mirando. ¿Cómo lo hacéis? Como si fuera el profe. A ver, profe. Mira, cuando empezamos a ensayar, los actores siempre tienen todos mucho miedo. Sí, bueno, Pero tú los has lógico. escogido porque sabes que lo van a hacer bien. Claro, O sea, es que realmente claro. no le vas a escoger a ellos. Yo les conocía, sabía lo que podían hacer y luego te comes 2 meses de ensayos en que no sé, no puedo, no soy capaz y tú piensas, venga, Ya, somos pesados. espérate a que lleguemos al teatro y el público entre y lo vea. Son 4 intérpretes superdotados y es complicado, como tú decías antes, pasar de la palabra hablada a cantar en ese tono muy realista, porque realmente no hemos adoptado un tono de estar, como a veces le pasa al musical, ¿no? que se coge como un estilo. Aquí tienen mucha verdad estos personajes. Sí, lo bueno, claro, es que tenemos un repertorio muy, muy diverso y con muchos estilos. Entonces es verdad que no es un musical al uso. Tú lo presentaste muy bien, es una obra de teatro con canciones. Con canciones. Sí, a mí 33 me dio una buena escuela de trabajar la emoción cantando. Y esto lo hablábamos una vez Carmen y yo, de lo complicado que a veces se nos hace enfrentarnos al volver, este dúo que tenemos, porque están los Fantástico. personajes a flor de piel y dices tú, ¿cómo trabajamos la emoción a la hora de cantar? Y no llorar, porque si no, no puedes cantar. No, lloramos, es que de lloramos, verdad. de verdad, Lo que pasa entonces- es llevar la emoción a un sitio donde no te perjudiquen la voz, pero estamos... Vamos, yo veo a mi compañera y ella a mí y estamos los dos conectados, pero desde un dolor, pero un dolor muy rico para nosotros, que nos regodeamos Claro. en el drama, pero a ver, es que los personajes están ahí muy jodidos. Pero fíjate que ese tango universal, que es volver, hay muchas formas de cantarlo, ¿no? Y sobre todo está muy bien elegida, Juan Carlos, porque son 2 visiones distintas de la vida que les ha tocado. No ha sido ninguno de los dos han tenido una vida fácil. Lo de la marquesa, evidentemente, y por lo que nos va contando de su pasado, hasta llegar al punto en que está, no es fácil. Siendo mujer y seguir continuando sola de alguna forma, intentar vivir y vivir de lo mejor que puede, tampoco. Y por otro lado, él tiene todo el arrastre emocional, más toda su identidad sexual, etcétera, con lo cual cuando se junta esa canción, cuando se canta, los dos vuelven desde distintos puntos de vista. Y eso está muy bien hecho. Porque en los dos, en su interpretación de esa canción, es cuando notas desde qué punto la están cantando. Y eso está muy bien dirigido. Muchas Ellos gracias. lo hacen muy bien, pero está muy bien contado, porque si tú no lo cuentas desde ese lado, la canción es una más preciosa y muy emotiva, pero no hubiera significado un punto álgido dentro de la función, para que entendamos a esos dos personajes. Al menos yo lo he visto No, así, no, o me estoy tirando yo No, te lo aquí has un visto, folio. te lo has visto de la mejor manera posible que se puede ver, con todo el amor que tú lo estás viendo y contando. Yo creo que es una canción realmente donde el texto continúa con la letra de la canción Claro. y escuchamos ese tango maravilloso que te conecta rápidamente y aparte Julio ha juntado primero las 2 partes para que el estribillo llegue ya cuando la emoción está en un momento álgido, ¿no? Y creo que es una pieza fundamental y ahí la marquesa cambia de opinión y decide... Bueno, que esto es un spoiler. No, Esto no lo puedo contar. no. Te lo estás tirando de la lengua. Yo te he contado la canción, no te he dicho que me digas lo que va a pasar a Como dice la marquesa, continuación. me tiras de la lengua, De la canalla. lengua. Claro, pues igual. Al final tendréis que verlo en el Teatro de la Latina y en los puntos de España donde vayan a recorrer. Decía esto, Juan Carlos, porque es una historia muy gestual. El gesto, que a veces en teatro es importante, otras veces menos porque cuenta más la palabra, me parece que la mirada y la gestualidad de los actores a la hora de moverse por el escenario, a la hora de expresar cuando cantan y hablan, no se suele ver mucho. Y en este caso tú lo has acentuado Bueno, mucho. Rubén Olmo, que hemos tenido el lujo Rubén, de que esté pero con es que había que nosotros, hacerlo, o sea. pero Rubén ha estado ahí dándonos un punto, una sensibilidad, un detalle mínimo, una mano, un punto de vista de una época, ¿no? Porque Rubén es un creador, vamos, ¿qué voy a contarte Claro. que no sepamos de su carrera ahora al frente del Ballet Nacional de España? Y estar con él y estar cerca de él nos ha alimentado de los pequeños detalles. Así que realmente toda esa parte se la debemos a él, sin duda. Yo creo que tenemos un equipo
precioso, de figurines, de escenografía, iluminación, sonido, porque realmente lo que hacemos, lo bonito del teatro, Andrés, también como la radio, que estéis aquí dentro y fuera, juntos, ¿no? Trabajando, es contar con un equipo. Y aquí he tenido la suerte, una vez más, de contar con un gran equipo para poder contar esta historia. Era importante el gesto. Yo creo que es el leitmotiv. Hacerlo, y lo digo los dos, ¿eh? Yo creo que el gesto, además en esta obra, es el leitmotiv, porque se está hablando todo el rato de las manos, de cómo se expresa. O sea, que está muy bien definido esto. Y las posiciones. Sí. ¿Cómo te puedes mover? ¿Cómo no te puedes mover? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que no? Que pasa mucho en el teatro, que a veces cuando se parodia de esos actores que no saben dónde meterse las manos, o el propio Julio Iglesias, que decía para que no pudiera meter las manos en el bolsillo. Pues de alguna forma eso está muy medido, porque entendemos al personaje a través. A la marquesa, si no se mueve de esa forma que se mueve, se expresa y se abalanza sobre el personaje de Carmen, y como la otra sabe medir también hasta qué punto puede acercarse o no, me parece fundamental. En este caso para llevarnos a la risa, y en tu caso para llevarnos incluso a la emoción de por qué tengo que reprimir mi propio gesto, mi propio ser, ¿no? Pero no, lo que él cuenta es verdad, porque realmente en el rodaje de la película, bueno, cuéntalo tú, Cristian, si quieres, el director le decía... Claro, que pusiese las manos en la mesa y no los moviese, y tuvo que estar ahí cantando la zambra, ¿no? Tú ves imágenes de Luis Mariano actuando en televisión francesa, que es un goce verle, porque es movimiento, es una cosa barroca, ¿no? Rafael de la época. Era un Rafael, sí. Claro, se convierte en alguien absolutamente medido, con las manos arañando prácticamente la mesa en esa escena de la zambra, ¿no? Que es lo que él cuenta, ¿no? En la historia del novio de España. No, y cuando ves la peli, el propio tema de Violetas Imperial está como encorsetado, menos cuando ya se aproxima a Carmen y hacen unos pasitos de baile. Hablo de la peli, en la que, bueno, le permiten un poco de movimiento. Y cada vez que hace sus parlamentos está el hombre siempre o con las manos en los bolsillos o con las manos de frente, no le dejan gesticular. Sabes que le doblaron la voz, no su voz en las películas, está doblado, no la voz cantada lógicamente, pero sí la voz hablada está doblado, también en un intento de ir buscando maneras de que diese una imagen que una sociedad muy quería. Varonil. Claro, pero sin embargo la versión francesa no se le doblaba, sí se le permitía. Porque Francia en ese momento era otro país, más liberal. Era otro país, era otro siglo XX, muy distinto al que teníamos en España. De eso es lo que hablamos. También te toca nacer o vivir en una sociedad determinada. Esa sociedad cambia, en este caso por un golpe de Estado y todo lo que sucedió, y de repente tu vida se ve colocada en un lugar muy diferente al que tú quisieras tener para vivir. Carmen y Cristian, antes me contaba cómo se acercaban a Carmen pues hombres y mujeres que le cuentan un poco su propia vida, pero ¿cómo lo vivís en el día a día? Porque seguro que os esperan más pues de mira, uno. En Madrid yo estoy alucinando porque hay muchísima gente que nos espera a la salida y gente llorando. Te lo estoy diciendo, con hipo y todo. Sí, muy emocionada, sí. Todos los días nos espera alguien para darnos la enhorabuena. Las críticas están siendo preciosísimas. Ya no es que sean buenas, sino que es que son muy, muy bonitas, o sea, son muy sentidas y es muy bonito, ¿no? El poder hacer tu trabajo y ver que está gustando tanto a nivel todo lo que se cuenta, el trabajo de todos los compañeros, es como una piña y es muy bonito el ver ese resultado. Está siendo, te lo digo en serio, está siendo muy emocionante. A mí el otro día me escribieron por privado en Instagram un chico, así, vamos, miré su perfil, se veía que era joven y me daba las gracias porque acompañó a su abuela y me dice, es que le has regalado un viaje por su pasado y por su repertorio y la has hecho muy feliz. Y digo, ojo, qué bonito. Y qué bien tú que hayas traído a tu abuela. Claro, es teatro, que el día que yo fui, yo hablo solo en el día que yo fui, había muchísima gente joven, de mediana edad y mayores, y es bonito ver ese tipo de público porque estáis llegando a todas las generaciones. Es verdad que hay público más joven que acompaña a sus abuelos, en tu caso, o a sus padres, a ver la función. Pero de alguna forma yo creo que es una función que abarca todo tipo de públicos. Esa es la genialidad del texto, de lo que ha hecho Juan Carlos y todo el equipo. Pero que había que llegar no a un público concreto de nostálgicos, había que llegar a un público general, que te remordiese y te diese un puñetazo en la conciencia y al mismo tiempo que te tratase con amor a esos personajes que tuvieron una importancia clave en la historia de España y sobre todo en nuestra propia historia. No olvidemos que estás hablando
de padres, abuelos, etcétera, que vivieron esos años y a veces, como decía Juan Carlos, no de la mejor forma posible, ¿no? Desde luego. Y yo no sé si eso es una responsabilidad o no, es una forma de decirlo, o uno cuando sube al escenario tiene que hacer el personaje, tiene que vibrar con él, sufrir, llorar y reír. Bueno, yo creo que como artistas también estamos obligados a hacer reflexionar, ¿no? Con las historias. Tanto los actores, actrices, como los dramaturgos y los directores. Yo creo que el teatro está no solo para entretener, sino para reflexionar y contar un poquito lo que nos abre un poco la mente, o lo que no nos deje pensar la sociedad a veces. Bueno, no está mal. Carmen, ¿opinas lo mismo que Cristian? Absolutamente. Creo que es muy bonito representar una parte tan importante de nuestra historia en lo que decía Juan Carlos, ¿no? En algunos temas que todavía a día de hoy a veces son conflictivos. Entonces es un poco una especie de espejo de un pasado en el presente, gente joven que está viendo, pues eso, detalles concretos de la vida pasada, que también hay, ¿sabes? Que también se reflejan a día de hoy. Entonces creo que es muy bonito el poder representarlo. Además, lo mejor del teatro, aquí voy a hablar yo bien de nosotros, de lo que hacemos, es que es un espacio al que el público viene a soñar. Quizá en cine o series le damos todo muy hecho, la gente pide una hiperrealidad de las cosas. En cambio, en teatro seguimos jugando a, ¿no? Y yo hay una escena para mí favorita de la función, es cuando ellos cuatro están en la granja, el 18 de julio, y habla cada uno en una lengua distinta. Creo que eso que fue, que imagino que es absolutamente improbable e imposible. Hablamos también de un presente en el cual, bueno, ¿por qué no podemos entendernos de una vez cada uno? Y ese pequeño momento en el que ellos hablan gallego y hablan euskera y hablan catalán y hablan español y están todos ahí juntos y se entienden y se ríen con eso, creo que es yo lo trasladaría un poco al momento político también que estamos viviendo, ¿no? Y de crispación tan tremendo que hay con algo como la lengua, que es para comunicarte, básicamente, y que ponemos puentes que nos unan, todo funcionará y todo estará bien, ¿no? Entonces, el teatro podemos jugar, podemos, como decía Lorca, darle a la historia una pátina de poesía y dotarla de una imaginación que quizá no tuvo. Y eso es lo que intentamos en El novio de España, reformular tomando líneas reales, como contábamos, Carmen Sevilla, Luis Mariano, sus padres, pero reformularlo y contarlo de la manera en que quizá a mí me hubiese gustado verlo, o que hubiera sido. Pero también, ya lo hiciste con Chapiquer y ahora con ellos dos, hay un amor inmenso a la profesión y un amor inmenso a estas gentes que tampoco lo tuvieron tan fácil, ¿eh? Hombre, y gente que además el tiempo pasa, hay un olvido rápido, muy rápido. Vivimos en una sociedad del TikTok, de ahora lo nuevo. Carmen Sevilla, por amor de Dios, una estrella de una magnitud impensable, lo que esta mujer con 22 años ya había conseguido y la carrera que hizo. La gente recuerda, si es que la recuerda, que también está muy bien, ¿eh? Del Telecupón y cine de barrio, pero no es justo. Pero hay una carrera detrás, que ¿dónde está esa carrera, ese reconocimiento, ¿no? Por supuesto Luis Mariano, que es un tenor. Yo cada vez que escucho sus grabaciones me parece que este hombre hasta dónde era capaz de llegar, ¿no? Y borrado por completo, ¿no? A mí sí me apetece que desde mi posición de dramaturgo contemporáneo pueda seguirse, o Rafael de León, porque Lorca sí tiene un espacio, evidentemente, aparte. Pero Concha Piquer también. El tiempo pasa y hay personajes que ya la gente colga una etiqueta, fuera. Espera, ¿cómo era Concha Piquer? Lo que hizo Concha Piquer, que viajó por el mundo, que fue una mujer empoderada, como se dice ahora, que luego pensaría así o pensaría así. Que pensase como le diera la gana. Pero hablemos de los hechos. Los que construyen una vida al final son los hechos. ¿Cómo vivió esa mujer? Hasta que llegó el franquismo. Claro, ahí todo cambió muchas cosas. Pero que creo que hay que recuperar figuras y permitirles, darles la dimensión que tuvieron. No solamente una cara. No somos pegatinas. No somos pegadas en una pared. Tenemos una espalda, un costado, y creo que esta trilogía lo que pretende es darle a estos personajes más dimensiones. Eran grandes artistas y grandes personas, las cosas como son, y que nos dejaron a los que conocimos algunos de esos personajes grandes recuerdos. Me hubiera gustado que como los musicales hubiera habido un bis. ¿Y sabes qué bis hubiera metido yo? Dime, que lo metemos, caramba, el caramba. Caramba. Para que lo cantase toda la compañía. Que sabes que lo cantó Luis Mariano con Gloria Lasso. Porque es una canción tan alegre. Pero Canastos. Y la de Canastos, que yo la llamo Caramba. Pero tú Caramba, pero es Canastos, ¿no? Es Canastos. Pues no me dejaron los derechos. Aquí secretos. Fíjate, que hoy te decimos a ti. Cuando montas un musical hay canciones, luego hay canciones que no te dejan o no. Pero me hubiera encantado, porque Canastos... No quería decir nada y a ver si dice algo. De hecho, Canastos la cantaba Luis Mariano cuando se reconcilia con su pareja en la función.
iban a cantar Canastos, que es una letra divertidísima, es un tema emblemático, pero no nos dejaron los derechos y Julio Aguad y yo empezamos a pensar y dijimos, pues que se canten una zarzuela, claro. Y que sea, en vez de Maripepa, Luis Mariano. Está fantástico ese momento que ha vuelto a hacer dos polies. Momento fantástico de la zarzuela porque es un dúo, que no vamos a decir de dónde, que cantan dos hombres. Y se dicen, bueno, en fin, lo tenéis que ver en el teatro. Qué lástima, porque Canastos sería un tema que podría cantar Carmen, claro. Tu compañero de escenario, evidentemente tu compañera, tú mismo, y sería un número en donde el público la cantaría, mucho público que se acuerda de esa canción, que quizás es una de las más conocidas y la menos querida por Luis Mariano, porque él siempre decía que era una canción que no entendía muy bien, se lo pidió Gloria Lasso y lo hizo. Es muy divertida, con el amor no se juega, decía. Sí, pero él... Es que con esos gritos como mariachis que daban ahí. Ese dúo, que entonces nos hacían muchos dúos, no creas que a él le entusiasmó pues ni yo a lo ella. Escucho muy expresivo a él. Ni a ella, ni a ella tampoco. Pero bueno, son a veces que bueno, fue lo que fue. Canastos fue una canción que se convirtió en lo más radiable de aquel momento de España, a pesar de los propios intérpretes, que casi fue una imposición el tener que grabarlo por la misma compañía, que entonces me parece que era EMI la que llevaba. Que nunca sabes. Y nunca se sabe. Sí, es como cuando ponemos a Masquillo dice odiaba, ya no. Pero la de Juntos, dices, ya, pero es que sin Juntos no existes. Claro. Hay que cantarla. Y ella ya se mentalizó y ahora se da cuenta. O la propia Concha, querida y admirada amiga, con la chica Yeye, que tuvo una época que acuerdas que odiaba a la chica Yeye, hasta que se reconcilió con la chica Yeye y pensó, pero ¿qué sería yo sin la chica Yeye? Algo que nunca le pasó a la mamá de Carmen. Bueno, que no, con él me gustas mucho. Con él me gustas mucho. Se tuvo que reconciliar también con él. En un momento dado también tu madre dijo, bueno, voy a reconciliarme porque la tengo que cantar en todos los sitios donde voy del mundo. Todo el mundo es a día de hoy, me gustas mucho. Claro, siempre. es que no se podía ir sin cantarla, verdad, las cosas como son. Imposible. Queridos, que ha sido un placer, que se nos ha pasado la media hora volando. Ya, qué pena, con lo bien que estamos. ¿Verdad? Contigo aquí, en este programa estupendo que haces, y que te agradecemos mucho el espacio que nos das a la cultura. No me tenéis que agradecer. Yo quiero agradeceros a todos los que estáis en el escenario del Novio de España y los que han estado detrás, y lo que me brindéis como espectador. Cuando uno se sienta, se olvida de que conoce a muchos de los que están ahí, se olvida de que te conozco, Juan Carlos, hace muchos años, de que te admiro, pero que me siento y disfruto como un enano, como un niño, que me llegue a emocionar, que me llegue a reír, que me olvido de todo durante ese tiempo, y cuando termino con una reflexión y digo, pues mira, a pesar de todo hemos cambiado a veces poco, pero también hemos cambiado mucho, y eso es lo que me llevo a mi casa, y me llevo la alegría de haber pasado una hora y media, un poquito más, fantástica, y que mi memoria esté llena de recuerdos, y me haces vivir. Pues muchas gracias. Esta función te hace vivir. ¿Ves qué regalo? Y no tengo que hacer más. Ahora nos vamos a la función felices de la vida. Estupendo. Disfrutarlo, de verdad, el tiempo que estéis. Muchísimas y veros gracias. en próximos trabajos, porque seguro que lo voy a disfrutar enormemente. Carmen, no te me vayas ya. Que no, ya no me voy, ya me quedo. Te vuelvas a casar. Pero si la semana que viene empezamos a ensayar otra cosa. Sí, eso sí lo sé. Ya estamos ahí. Pero ya hablaremos cuando venga la otra función. Claro. No te vayas al Tíbet ni cosas de estas. Tú quédate donde estás. Yo me quedo aquí contigo. ¿Dónde estás? Carmen, querida, te quiero. Gracias. Cristian, muchísimas gracias. Juan Carlos, lo mejor. A ti también, para todo gracias. lo que venga, que son muchos proyectos, Gracias. estoy convencido. Gracias. Gracias.